tu noticiero, Prensa Radial. En Prensa Radial presentamos Conexión Ciudadana. El análisis político del momento. Conexión Ciudadana. Seguimos informando a través de Prensa Radial. Ya tenemos la presencia del ingeniero Carlos Chalaco, con quien vamos a hacer información política. Él es director de Renovación Democrática, lista 111 en el Cantón Loja. Antes de ello, tenemos un pensamiento y algún momento vamos a tener que publicarlo en las redes sociales y en este medio de comunicación. El por qué se festina la dignidad política de la provincia de Loja, cuando existen mercaderes de la política que lo único que hacen es subastar esa dignidad política al mejor postor, influyendo en esas posiciones y prácticamente diezmando lo que es la posibilidad de liberación de un territorio provincial y cantonal. ¿Todo por qué? Porque el interés de aquellos ciudadanos que les gusta la opresión, que les gusta la dictadura y que son parte de una estrategia política armada para conducir a los territorios provinciales y a la población a una debacle no solamente económica, sino también política. Qué lamentable que en Loja la dignidad política tenga un precio económico y muchos de esos habitantes son esclavos de aquella mercancía. Eso es lo que lamenta y lo que nos indigna como ciudadanos de esta provincia cuando nos dicen que ni siquiera somos capaces de poder organizar quiénes pueden ser candidatos para un proceso eleccionario. Eso le vamos a consultar al señor ingeniero Carlos Chalaco. Señor ingeniero, buenos días, bienvenido a Prensa Radial. El momento político está así en la provincia de Loja, señor ingeniero. ¿Por qué ser tan obedientes a disciplinas económicas que se manejan del contexto nacional y también desde la misma provincia de Loja? Señor ingeniero, buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Gracias por su pregunta, gracias por la invitación para este diálogo. Entiendo que usted se refiere a estas encuestas que se han anunciado, nuevas encuestas para determinación de candidatos. Nosotros estamos seguros, más bien como Renovación Democrática, habíamos dicho desde siempre, somos respetuosos de lo que piensa el Partido Social Cristiano y nosotros vamos a avanzar como Renovación Democrática, vamos a seguir en el camino. Si ellos deciden sobre la marcha continuar con nosotros, bienvenido sea. Si no lo deciden, pues que les vaya bien. También nosotros somos muy respetuosos de lo que ellos decían. Sin embargo, no podemos paralizarnos. Yo lo había planteado desde hace un par de semanas. Nosotros no podemos distraernos con insultadores, como el caso de un ex dirigente que afortunadamente ha sido reemplazado. No podemos distraernos con intereses de índole personal, porque nuestro interés es Loja. Nuestro interés es plantearle a Loja un proyecto que pueda hacerle salir de ese estancamiento que ha tenido durante 40 años. Y eso implica en política pensar, porque si yo me pongo a pensar únicamente en las candidaturas o en cómo dividir las candidaturas o en cosas que por lo menos para nosotros parecen bastante singulares, no se puede avanzar en un proceso político. Si nosotros queremos presentarle a Loja una verdadera propuesta, presentarle con seriedad una cuestión que nos saque inclusive de ese centralismo político del que usted hablaba, efectivamente creo que lo que hay que concentrar todas las fuerzas es en presentar ese plan de trabajo y segundo, obviamente en consolidar la candidatura que para nosotros ya es. A mí me extrañaba ayer las palabras respeto, soy muy respetuoso del nuevo director provincial, pero yo quiero aclararle a él que él no va a venir a decidir la candidatura de Renovación Democrática. Él decía ayer que Patricio Valdivieso es precandidato, será precandidato para el Partido Social Cristiano, para Renovación Democrática. Es el candidato. Es el candidato desde hace más de 3 meses en que nosotros ya lo habíamos decidido así en asamblea. Así que, al igual que nosotros hemos sido respetuosos de las decisiones de la colectividad interna de ellos, yo le pido respetuosamente al nuevo coordinador del Partido Social Cristiano que respete nuestra posición. Patricio Valdivieso es ya el
candidato de Renovación Democrática, quizá podría llamársele precandidato por el hecho de que no está inscrito, pero ya hay una decisión infirme de un movimiento cantonal que nació precisamente para eso, para romper las estructuras políticas, y si en buena hora podemos llegar a un acuerdo con ellos o con otras fuerzas políticas, eso sería interesante en la única lógica de romper el status quo y de romper esto que se ha dado en Loja durante 40 años precisamente, el doblar la cerviz y tener allí a personajes que han estado en uno y otro partido, precisamente buscando mantener ese status quo que le conviene al centralismo tanto de Quito como de Guayaquil. Claro, pero señor ingeniero, lo que nosotros estábamos entendiendo porque hacíamos una lectura de lo que la gente ya percibe del momento político que tiene que vivir este territorio provincial y esta ciudad y este cantón Loja. Era la de buscar un principio de liberación de lo que eran las atrocidades de dictaduras políticas existentes en la provincia de Loja. Entonces, cuando nos vienen, porque estamos hablando de que el Partido Social Cristiano afecta y activa políticamente en la provincia de Loja, y nos hablan, por ejemplo, de que vamos a medir preferencias electorales cuando para liberar los territorios a nadie se le hace una encuesta para decirle, ¿sabes qué? Tú vas a ser el comandante. Yo quiero entender eso como una posición de Loja. Mire, yo conozco a Moisés Tacle desde hace algunos años porque él fue en primer lugar un académico, fue rector de la ESPOL, de una de las universidades más prestigiosas de este país. Y Moisés Tacle es un hombre que, por lo menos de lo que le hemos conocido en ese ámbito académico, es un hombre serio. Es un hombre que maneja bien los números y hace bien las cosas. Cuando ellos habían hecho una encuesta, que de hecho la tengo acá en mi celular y se la puedo compartir, ellos no hicieron una ni dos mediciones, hicieron 2 o 3 mediciones, un tracking que se llama, que es para dar seguimiento al comportamiento. Ellos ya han hecho una encuesta, de hecho entiendo que se comunicaron ayer con Patricio Valdivieso y ellos han dicho de manera determinante que no se harán nuevas encuestas, que ya las encuestas están hechas, está hecho un tracking. Ellos manejan matemáticamente bien y en una decisión con el líder máximo, que no es dirigente del partido, pero que es el líder máximo más representativo del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot, él ratificó exactamente lo mismo. Lo que dicen las encuestas es que Patricio Valdivieso es el candidato más consolidado de la tendencia y que obviamente habría que apoyarle. Esperemos de que las dirigencias locales no intenten tomar un nuevo rumbo, porque vuelvo a repetirlo y voy a decirlo ya con un nombre, estos hechos desafortunados, estas declaraciones lamentables que Freddy Bravo tuvo durante algunas semanas, yo creo que estancaron mucho la posible conformación de esta alianza y esperamos que la nueva dirigencia tenga la madurez y obviamente también la calidad técnica para poder determinar. Nosotros podemos pasarle muchas de las encuestas que a nosotros sí nos han compartido precisamente Moisés Tacle, y en donde se determina lógicamente que Patricio Valdivieso, y lo hemos dicho desde siempre, no es solamente la encuestadora de ellos, sino encuestadoras locales, otras encuestadoras nacionales, que ratifican que el candidato que más ha venido creciendo desde octubre del año anterior se llama Patricio Valdivieso. Así de simple y sencillo. Ya, ahora, señor ingeniero, yo le consulto algo. ¿Hay algún interés de rifar la dignidad política de la provincia de Loja? Yo esperaría que no. Yo creo que no podemos perdernos del momento histórico. Usted decía una cuestión fundamental. Yo creo que el reto del 2019 es acabar con esas estructuras obsoletas que hemos tenido en política. Pero apareció una estructura obsoleta. Y esas estructuras el día de ayer cuando nos dicen queremos ganar, hay candidatos de primera y segunda y los de quinta y sexta no pueden estar dentro de un proceso eleccionario. Sí. Totalmente equivocado, dicho señor. Yo creería que es una equivocación del momento respecto de que no ha estado en el pasado. Sin embargo, yo creo que las estructuras obsoletas hoy están en 3 candidatos a la alcaldía ya perfectamente definidos, con los tradicionales. A ellos hay que ganarles. A esos 3 candidatos tradicionales, aquellos que han estado 22 hablo de liberar el territorio cantonal y provincial, señor ingeniero. Por supuesto, absolutamente de acuerdo con usted, porque hay esas estructuras, pero yo creo que hay cuestiones representativas a las que hay que tumbar. No se olvide usted que llevamos 40 años bajo la égida de un mismo grupo que controló Predesur, de un mismo grupo que ha controlado la contratación, de ese grupo que precisamente, aunque hoy aparezcan en partidos distintos, porque creo Loja y Are son exactamente lo mismo, son el MIRE. De modo que a la gente hay que plantearle así, como esas estructuras a las que hay que tumbar.
En esa línea yo creo que no solo el Partido Social Cristiano, sino otras organizaciones políticas tendrían que hacer una lectura adecuada de la realidad. Yo lo he dicho respetuosamente, quizás con una dosis de humildad. Nosotros siempre estuvimos en diálogos con algunos precandidatos diciéndoles, dejemos que se defina técnicamente. Siempre lo planteamos, dijimos, a ver, cada quien haga su pre-campaña y definamos las encuestas. Muchos no lo aceptaron, hubo quienes lo aceptaron, pero que finalmente me parece que no lo entendieron. Pero desde octubre del 2017, en donde Patricio Valdivieso parte séptimo, hay que decir la verdad, Patricio Valdivieso parte como séptimo en las encuestas. Desde octubre de 2017, haciendo un camino, hoy está en segundo lugar en la mayoría de las encuestas, no hechas por nosotros, algunas nos han hecho llegar, hay otras que efectivamente nosotros también hemos hecho porque necesitamos para la campaña, pero todas coinciden en eso, en que Patricio Valdivieso es el mejor ubicado, digamos, de los nuevos, de quienes pudieran representar una alternativa. Si esas personas, pese a ver ese crecimiento, pese a ver ese respaldo popular, insisten en la teoría de mantener sus candidaturas, ellos son quienes tendrán que darle la respuesta a la ciudadanía. Pero nosotros hemos hecho un proceso claro y siempre estuvimos abiertos a la posibilidad de una negociación. Yo creo que en política, sobre todo en la política del siglo XXI, hay que actuar con madurez. Y es lo que hemos hecho nosotros, que los métodos técnicos sean los que definan Pablo y Lindo. Y para eso hay focus group, para eso hay métodos cuantitativos y cualitativos que son precisamente los que hemos respetado nosotros y que afortunadamente nos han dado resultado. Yo creo que somos una de las organizaciones que estamos semanalmente recorriendo territorialmente los barrios, las parroquias. Ustedes han visto las fotografías de las concentraciones. Hemos tenido apoyos no solamente de partidos. Mire, este fin de semana tuvimos el apoyo de un grupo muy importante, el grupo de los recicladores, dirigido, liderado por Víctor Pintado. Es un grupo bastante representativo de la población. Esas son las alianzas que a nosotros nos interesaban. Y cuando uno observa eso, creo que hay que hacerle al menos una lectura política. Si se están uniendo gente del comercio, si se está uniendo gente de los recicladores, si se están uniendo comités barriales a la propuesta de renovación democrática, entonces, lo lógico es empezar a observar esa realidad política y obviamente yo creo que tender los puentes para que esas alianzas Entonces funcionen. Yo le pregunto, señor ingeniero, si por ejemplo se están uniendo en ese sentido, ¿será por la imagen física del doctor Valdivieso o será por la calidad del mensaje que está advirtiendo de cómo liberar a un territorio de la opresión? Porque en este momento, hablar por ejemplo de que yo te puedo respaldar para que tú llegues a la alcaldía del municipio, para algunos ciudadanos resulta con temor, o sea, no lo quieren expresar porque hay temor en la gente. Entonces, cuando hablamos de liberación, estamos hablando de eso, de un discurso diferente. Pero también, señor ingeniero, ¿hay quinta columnas dentro de este proceso político 2019 en la provincia de Loja? Por supuesto, yo lo he tenido claro desde siempre. Mire, por ejemplo, esta famosa unidad que promovía un buen amigo como es Segundo Armijos, yo se lo había dicho desde el inicio. Esa famosa unidad estaba en realidad liderada por alguien a quien yo respeto mucho, a quien puede tenerle consideración personal, pero que en lo político quiere mantener esas viejas estructuras, la doctora Marta Machado. Yo siempre le dije a Segundo y varios sectores políticos le advertimos de que esa unidad no iba a funcionar. Justamente le escuchaba hoy en la mañana y Segundo Armijos dice que definitivamente esa unidad no prosperó porque hubo otros intereses. Por supuesto, porque siempre esa unidad estuvo en función de las candidaturas de Creo Convocatoria. Siempre quisieron llevarla hacia allí. Entonces, lo que usted dice que hay quinta columnistas, por supuesto, que quieren infiltrar en todas las organizaciones políticas gente que lleve hacia el interés de ellos, lo sabemos desde siempre. Porque nosotros ya perdimos el miedo, ya estamos curados del espanto. Sabemos cómo manejan la política, sabemos las mañas que utilizan para dividir y precisamente de eso estamos vacunados y esperamos de que haya mayor madurez en muchos de los actores políticos para ir en esa línea y para que 2019 sea ese punto de quiebre que desde Renovación Democrática hemos venido planteando hace algún tiempo. Ahora, señor ingeniero, ¿por qué importar líderes para poder conducir un proceso eleccionario cuando creo que en la provincia de Loja hay suficiente capacidad para poder entender el momento
histórico que vive la provincia de Loja, porque la información que está desprendiendo la provincia de Loja no está en los medios de comunicación, no está en los libros, está en la gente, está en el mismo territorio. El discurso del presidente peruano nos pone a remojar las barbas a todos los líderes políticos de la provincia de Loja, señor ingeniero. Entonces, ¿cómo entender esa dinámica de traer cuando nos dicen es que desde Quito los podemos observar mejor a los lojanos en el tema de las artes, cuando estamos hablando de que las artes es un tema que debemos de irlo analizando? ¿Quién se beneficia directamente de ello? Es una empresa particular en Quito que tiene su residencia económica, señor ingeniero. Sin lugar a dudas, y ese tipo de temas habrá que irlo resolviendo. Yo creo que justamente este Festival de Artes Vivas y estas declaraciones que usted decía, valga la alusión del presidente peruano, deben llevarnos a la reflexión. Yo creo que Loja ha vivido en los últimos años una especie de adormecimiento. Sí, hay que levantarnos de ese adormecimiento. La voz política, la palabra política de Loja siempre estuvo reclamando esos intereses, no de ahora, desde hace varios siglos. Yo creo que esta herencia viene desde la propia formación de la República, ya por 1830, cuando José Félix de Valdivieso supo poner la voz de Loja en el contexto nacional. Desde allí hasta acá hay muchos ejemplos, muchos hombres, muchas mujeres que han sabido poner el nombre de Loja en alto. Y muchos movimientos. Pero, desafortunadamente, en los últimos 40 años, sobre pretexto de un discurso de equidad, de descentralización, lo que hicimos es lo contrario. Lo que hicimos es agachar la cerviz frente al centralismo y obviamente pelear lugartenencias locales. Es decir, yo agacho la cerviz frente al centralismo para que pueda beneficiarse un grupo pequeño o inclusive un grupo familiar. Es lo que le ha ocurrido a Loja. Por eso es que usted tiene prácticamente en la justicia, en el ámbito académico, en el ámbito de la contratación, exactamente al mismo círculo. Eso es lo que hay que ir a romper. Y ese círculo se rompe únicamente cuando hay independencia y obviamente cuando hay una lectura adecuada de ese momento político. Yo vuelvo a repetir, Loja está viviendo desde la revocatoria del mandato un nuevo momento político. El pueblo perdió el miedo, pueblo perdió el miedo y ese miedo tiene que obviamente ser correctamente interpretado, correctamente dibujado por la clase política. Habrá quienes no entendieron el mensaje, pero nosotros lo entendimos de manera bastante clara y contundente, y por eso es que desde Renovación Democrática hemos dicho desde siempre, hoy hay que planificar las ideas y hay que planificar la estrategia para ese nuevo momento y para captar el poder, que es el fin último de la política. Pero señor ingeniero, pero habrá también que ir diciendo y describiendo cuáles son los obstáculos que se ponen para que, por ejemplo, líderes diferentes con una visión diferente puedan seguir caminando, aunque sea lenta o raudamente, pero con ese aspecto de que el discurso pueda limpiar esas asperezas o esas penas en el camino. En otras palabras, evitar un poco los chimbadores que existen en este momento político en la ciudad y provincia de Loja. Sí, yo creo que justamente algunos de ustedes, sobre todo en los medios de comunicación, están dando un mensaje claro. Yo escuchaba ayer una posición, un comentario del periodista Ramiro Cueva, que hacía alusión precisamente a 3 candidatos que él no les ve posibilidades. Y a mí me parece que el periodismo es quien hoy nos puede dar esa reserva moral, esa línea de opinión que quizás muchos intereses legítimos, porque obviamente cualquiera que haga política va a decir yo quiero ser alcalde o yo quiero ser prefecto, pero yo creo que esos intereses legítimos a veces tienen que estar basados o tienen que estar sopesados a temas técnicos. Vuelvo a repetir, las encuestas, las verdaderas posibilidades y lógicamente también ese apoyo que uno puede ver en los barrios, en las parroquias. Señor ingeniero, pero si vamos al tema técnico, claro, el tema técnico es bueno, es valedero, como una herramienta de trabajo muy profunda para disciplinar a lo mejor esquemas de cómo llegar más y masificar el mensaje. Pero hay el tema de la voluntad de una gente que quiere liberar y que quiere luchar. Porque si no, caso contrario, por ejemplo, Nehru hubiese estado primero en las encuestas antes que Mahatma Gandhi. Y resulta que Mahatma Gandhi era el hombre que lideró toda una liberación del pueblo indio. Y Nehru era una de las personas también brillantes sobre el tema de liberación de India. Sin lugar a dudas, pero bueno, si quiere ir por ese lado de las ganas, yo creo que lo que ha demostrado Renovación Democrática es precisamente eso. Primero porque hemos enfrentado a la clase política de manera determinante.
lo hicimos desde un inicio y cuando decían por ahí algunos que no íbamos a calificar el movimiento, pues lo calificamos. Luego dijeron que Patricio Valdivieso no tenía los recursos para sostener una pre-campaña, que seguramente renunciaría hasta junio. Por ahí enviaron alguna gente que nos insulta en redes a decir que en junio íbamos a renunciar a esa posibilidad de ir a la alcaldía de Loja. Hemos tenido una campaña sostenida y fuerte hasta el día de hoy. Hoy que ya no tienen que hablar, lo único que les queda es intentar de poner cortapisas a esa candidatura. Todo el mundo habla solamente de Renovación Democrática, que si se une Carla Swing, que si se une Zarzosa. Cualquier persona que comente es motivo de crítica y a nosotros quizás eso nos ayuda, más bien nos alienta. Todas esas críticas porque entendemos que precisamente somos la fuerza política que representa el cambio. Por eso nos temen. Por eso es que envían a un ejército de troles a insultarnos. Por eso es que tiene usted empleados del gobierno provincial, empleados del municipio, insultándonos y adjetivándonos. Pero para nosotros ese es un aliciente, porque precisamente quiere decir que Patricio Valdivieso y Renovación Democrática representan la opción real de cambio y así lo percibe la ciudadanía, que es nuestro primer aliado. Claro, porque yo le decía el tema, por ejemplo, de Gandhi, que lo ponía de ejemplo, Nelson Mandela mismo, que es otro ejemplo y referente. Son personas o líderes que son ahora referentes mundiales que no se enfrentaron a cualquier cosa. El uno se enfrentó al Imperio Británico, el otro se enfrentó a lo que era prácticamente el gobierno de Leclerc, que era algo que cabe a lo mejor copia de Europa de 1939. Entonces son líderes que supieron enfrentar. Y cuando hablamos de liberar el territorio provincial y cantonal de esa dictadura, de esa opresión, el camino no es tan fácil, señor ingeniero. Entonces allí se muestran o se consolidan los verdaderos líderes para poder gobernar aquellos territorios en función de liberar y de dar democracia y libertad, señor ingeniero. Y ese es precisamente el camino que nosotros estamos tomando. Nosotros hemos estado, si usted quiere, contra viento y marea, soportando el embate inclusive de aquellas fuerzas que nosotros quisiéramos verlas como nuestras. Sin embargo, como le repito, nosotros tenemos una ruta trazada y no vamos a parar por ello. Esperamos de que en las próximas semanas haya, o al menos en esta semana haya un diálogo mucho más fructífero con las diferentes fuerzas políticas, y de no haberlo, porque esto hay que ser claro, de no haberlo, nosotros ya tenemos una ruta trazada, e inclusive si en determinado momento nos tocase ir solos como Renovación Democrática, nosotros vamos a enfrentar esa elección, porque hay un reto histórico y hay un reto político que hay que enfrentarlo con claridad. Yo le consulto directamente, señor ingeniero, ¿hay intencionalidad cuando se dice no, vamos a correr con lo que serían elementos de encuestas para determinar quién? Y a lo mejor resulta que la foto del día de ayer no es la misma para el día de hoy. Las encuestas no se miden por fotografías y la liberación de los pueblos tampoco. Bueno, mire, nosotros no le tememos a las encuestas porque sabemos que inclusive si hicieran una encuesta el día de hoy, Patricio Valdivieso está entre el primero y segundo lugar. Sí, pero señor ingeniero, ¿hay intencionalidad política? Sí hay una intencionalidad política porque me parece a mí que hay muchos sectores, yo no quiero referirme a alguno de ellos en particular, pero hay algunos sectores que creen que todavía este es un fundo, que este es una hacienda. A Loja la siguen viendo como ese lugar en donde tiene que haber representatividad desde determinadas élites, y nosotros no la consideramos así. Nosotros creemos, por eso es que nuestro proyecto político se denomina Loja Humana. Nosotros creemos que hay que dar un salto cualitativo en la ciudad y en la provincia, respetar esas 6 corrientes etnoculturales que tenemos y empezarnos a ver como lo que somos, como seres humanos, como aquello que precisamente está motivando o motivó muchas de las revoluciones de Europa, y como aquello que está causando algún efecto en Europa respecto, por ejemplo, del debate interesante de los objetivos del milenio. Vernos a todos como seres humanos en igualdad de oportunidades, generando servicios básicos y generando una ciudad de oportunidades. Ese es el modelo que hemos venido trazando desde Renovación Democrática, y creo que no podemos salirnos de esa línea, no podemos traicionar esa línea. Ya, señor ingeniero, pero el camino es duro. Liberar un territorio donde ha existido opresión durante estas últimas décadas, y cuando hay un nuevo lenguaje político, porque usted dijo después de la revocatoria, la forma de pensar de los ciudadanos es diferente, cambió radicalmente. Pero estos esquiroles, si cabe el término,
estos que pueden generar una división en ese sentido, ¿cómo tratar para decirles, bueno, conduzcamos correctamente lo que Loja requiere en los actuales momentos? Mire, nosotros ya dimos una muestra precisamente en la revocatoria. Fuimos el movimiento que más firmas entregó. Nosotros no estuvimos con cálculos ni con miedos, porque todo el mundo andaba calculando. Yo le lanzo este reto a muchos de los precandidatos el día de hoy. ¿Con cuántas firmas colaboraron? El ingeniero Loján y Stalin Jiménez y en persona tenemos el archivo digital de quién entregó las firmas y cuántas. Renovación Democrática, debo decirlo a mucho orgullo, fue el movimiento que más firmas entregó. Nos metimos de frente, porque entendíamos que ese momento político significaba enfrentar al cuco que tiene la vieja clase política, que es el exalcalde Castillo. Y la gente perdió el miedo. La gente le perdió el miedo. Cuando hubo esa votación del 71% que pedía que el exalcalde se vaya, precisamente era un momento como una ruptura. Y esa ruptura se va a consolidar en las próximas elecciones de 2019, donde estoy absolutamente seguro que la opción de Patricio Valdivieso y Renovación Democrática será la triunfadora en esas elecciones. Y al igual que nosotros, seguramente en muchos otros cantones, porque yo entiendo que la provincia entera está diciendo ya no más a los mismos de siempre, pero no solamente como una declaración política, sino como una declaración histórica, porque un pueblo entiende que ha vivido pobreza, que ha vivido retraso, que ha vivido centralismo, que ha soportado ese centralismo, y entiende que es momento de despertarse. Ese es el grito histórico que se expresará a través de las urnas. Claro, y además de ello, por ejemplo, señor ingeniero, yo creo que lo que los ciudadanos, el momento político es muy claro, yo tengo una lectura de todo ello. Cuando se dan informaciones y declaraciones de que esto va a ser de otra forma y se va a pintar de acuerdo a lo que es el paisaje del momento y de acuerdo a la cámara que también tome, porque hay cámaras que pueden también trucar la imagen y hay Photoshop que se puede cambiar el sentido de la imagen real. Pero a criterio personal, Renovación Democrática gana con este tipo de declaraciones, porque en la concepción de la gente se introduce que los lojanos somos capaces de gobernarnos y de dirigir nuestras propias candidaturas para gobernar nuestras instituciones, señor ingeniero. Por supuesto, este fue precisamente el ideario que nosotros recogimos para formar Renovación Democrática. Hay un libro hermosísimo que yo siempre lo invito a leer, que son las Cartas al Ecuador. Bueno, son tres en realidad, 3 publicaciones de Benjamín Carrión. Cartas al Ecuador, Nuevas Cartas al Ecuador y el Plan del Ecuador. Lo que resume allí no solamente es una lectura del país, sino una lectura muy personal de él. Él dice, si yo tuviera el tiempo de volver a ser joven, yo haría poder local. Y cuando él plantea esta teoría de la pequeña nación, no solamente hace referencia al Ecuador como pequeña nación, sino inclusive a los poderes locales, cómo debería manejarse esa pequeña nación. Nosotros habíamos retomado esa dignidad precisamente y ese que se constituye en un testamento político para decir, esto es Loja históricamente. Desde antes del nacimiento de la República, Loja yo tuvo una palabra. Loja fue una de las primeras ciudades en el país, una de las primeras provincias que tuvo instituciones educativas. Siempre decidió optar por su propio modelo educativo. Siempre tuvo su propio modelo de comercio y administración. Así lo demuestran hechos históricos como el comercio aurífero, el comercio de la quinina. Y Loja siempre supo poner su palabra política por delante. Esa palabra política es la que hay que rescatarla de aquellos políticos que han visto esto como su feudo, rescatarlo de aquellos políticos que desafortunadamente convirtieron a las instituciones en su hacienda para concentrar la contratación pública, rescatarlo de las manos de la corrupción. Ese es el reto fundamental y para eso obviamente usted debe tener una claridad política, porque si usted solamente piensa en ganar elecciones, prácticamente perdido. No hay nada. Claro. El objetivo no es solamente ganar las elecciones, sino ganar las elecciones, tomar el poder y hacer las cosas de manera distinta, sentar las bases para los próximos 40, 50 años. Para las generaciones que están por venir. Porque hay una situación, señor ingeniero, queremos inteligencia en la política, no queremos simplemente improvisaciones políticas que hemos tenido en los últimos años en la provincia de Loja. Si no, allí están los temas a discutir y están allí que podemos evaluar las palabras presentes que han dicho nuestros líderes políticos, que incluso desgasta el territorio provincial. Y lo que queremos, por ejemplo, ¿cómo es posible que no se hayan acordado o no hayan observado que Loja puede ser la potencia económica y militar? Tenemos recursos naturales
insospechados y de gran magnitud. Tenemos recursos económicos, tenemos el recurso humano bien formado, señor ingeniero, y no lo estamos aprovechando. Por supuesto, yo creo que eso está ahí simplemente en la espera de un líder que pueda canalizar. Yo creo mucho en el intelecto de los lojanos y las lojanas. Yo creo mucho en lo que están haciendo desde la empresa privada. ¿Sí? Hay muchos ejemplos interesantes. Mire ese despertar tan interesante que ha tenido Saraguro en los últimos años. Lo que vienen haciendo también algunas ONGs como Naturaleza y Cultura Internacional. Lo que viene haciendo gente pequeña desde pequeños espacios. Pero eso hay que potencializarlo seguramente con gobiernos locales que sean responsables. Por eso le decía, yo creo que el reto actualmente no es ganar nada más de las elecciones. Ganar las elecciones puede sucederle a cualquiera. El reto es sentar las bases para el siglo XXI. De una democracia, de un desarrollo económico bien sostenido. Y hacer que Loja despierte ese aletargamiento y hacer, digámoslo en palabras sencillas, que esos cerebros humanos que desafortunadamente están yéndose fuera, puedan empezar a generar riqueza aquí. Ese es el reto fundamental. ¿Que podemos hacerlo? Podemos hacerlo. Con un buen amigo Stalin Jiménez siempre compartimos que en los próximos 20 años Loja va a ser el centro industrial del país. Ahora mismo puede parecer un sueño de locos, pero tenemos el capital humano, hay la capacidad hay inclusive naturales, hay física para ello, y hay la materia prima, que es lo importante. Loja puede convertirse en ese gran centro industrial, pero obviamente eso va a depender, como en cualquier parte del planeta, de decisiones políticas. Señor ingeniero, no es que Loja puede, Loja tiene que ir a ese camino, pero tenemos que variar y cambiar todo el poder político, buscar al mejor ciudadano que esté en la capacidad de liderar ese evento histórico que tiene que ser. Por ejemplo, yo le consulto algo, usted como joven, casi yo he conocido solo 2 alcaldes aquí en estos últimos 40 años. Por supuesto, 2 y nos han dicho las visiones únicas que tienen, y ayer hacía un comentario en el sentido de que la prosperidad de Loja se llama pintar la ciudad de Loja con los colores de Acción Regional por la Equidad, y eso no es justo. Yo creo que es el momento de que los medios de comunicación tienen que mojarse las botas y caminar en ese pantano de la inercia que ha tenido el poder político de la provincia de Loja. Sí, ya que se refiere a los 2 exalcaldes, yo creo que Loja tiene que volver al equilibrio, porque no podemos estar en los 2 extremos, ¿no? En el extremo de la tranquilidad y en el extremo del autoritarismo. Son los 2 extremos que hemos tenido. O sea, que hay que ir a un equilibrio. Y yo pienso que no solamente esto va a depender de una persona, yo creo que es momento de pensarnos colectivamente. Loja ha tenido momentos de gloria, momentos de despunte cuando pudo pensarse como un colectivo, cuando pudo pensarse como un nosotros. Seguramente habrá liderazgos como el de Patricio Valdivieso que estamos promoviendo de Renovación Democrática, pero no tiene que ser un liderazgo individual, porque de lo contrario volveríamos a este modelo. Tiene que ser un liderazgo colectivo en equipos multidisciplinarios, que es la única forma en que apalanquemos ese desarrollo del cual estamos hablando. Claro, y queremos liderazgos en el sentido que le podamos consultar. Yo tengo mis generaciones que estoy cuidando y protegiendo el día de hoy. ¿Cuál va a ser la virtud de tu gobierno y del Estado cantonal que me permita que esas generaciones mías se queden a vivir y a trabajar y a luchar en esta provincia y no buscar otro destino, como está sucediendo con esa caravana que está dirigiéndose de Centroamérica a Norteamérica? Entonces, es lo que queremos, señor ingeniero. Eso es precisamente el objetivo nuestro, el hecho de poder plantearle a Loja, a su provincia, un nuevo derrotero, un derrotero que pueda hacernos inclusive influir respecto de nuestra región. Creemos que hay un momento interesante en Zamora, en El Oro. Creemos que hay que pelear muchas cosas geopolíticamente, pero tiempo al tiempo. El primer gran reto, para todos esos sueños, para esa Loja industrial, para esa Loja exportadora, para esa Loja que, digamos, recobre esos talentos, es primeramente tomar el poder político. Y la toma del poder político se hace a través de un plan, se hace a través de ideas. Eso ha sucedido a lo largo de la historia. De determinación y resolución de los problemas de los ciudadanos. Por ejemplo, Henry Cayón nos dice, señor ingeniero, permítame leer. Un saludo para el ingeniero Carlos. Dice, la administración de los recursos debe de ser de forma responsable y eficiente, sin actos de corrupción, y no ver que la institución municipal es un sitio para enriquecerse. Saludos y éxitos. Sí, a propósito de lo que él dice, mire, yo el otro día estaba sacando algunas cuentas respecto del gasto de inversión del municipio. Y seguramente el arquitecto y algunos ingenieros podrán corroborarlo.
yo estoy absolutamente seguro que el municipio de Loja, sin corrupción, puede hacer 3 veces más obra de lo que ha venido haciendo. Pero estoy poniéndole bien clarito, sin corrupción, con una contratación pública de transparencia, con una contratación pública que le dé oportunidad a los ingenieros jóvenes, a los contratistas jóvenes, aquellos que no han formado parte del tinglado político, de este grupo de corrupción que la conforman 4 o 5 familias y que están tanto en el municipio como en el gobierno provincial. Eso hay que ir a romper, la familiocracia, esas estructuras de poder, pero para eso lógicamente hay que atrevernos a perder el miedo y segundo, yo vuelvo a insistir, tener las ideas suficientemente claras, tener los argumentos suficientemente claros para ir a hacer de esos municipios y para ir a hacer de esas administraciones ejemplos a seguir. Nosotros queremos construir a través de la Loja Humana un ejemplo para el país, que Loja que el Ecuador vuelva a verse en el espejo de Loja como sucedió hace mucho tiempo, que venga la gente que a Loja lo miren con respeto. Por supuesto, es lo que hemos buscado y yo le puedo asegurar que si los lojanos nos dan la oportunidad para ir a administrar en este proyecto de la Loja Humana a través de Patricio Valdivieso en la alcaldía, nosotros vamos a ser un referente y Loja volverá a tener esa voz política que lamentablemente ha perdido. Claro, y hay una situación, por ejemplo, personalmente hubieron unas palabras que se dijeron en un territorio de libertad, como es el de la provincia de Loja, donde aquellos ciudadanos van a luchar por siempre por esa libertad y por esa democracia. Nos dijeron de que ni sextos, ni octavos, ni novenos prácticamente no servían. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el día de hoy decido yo participar políticamente? A lo mejor los datos estadísticos van a decir Pablo San Martín está en el último puesto, frente al que dijo que estamos en los primeros o en los segundos lugares. Pero las cosas cambian si a Pablo San Martín y a aquellos ciudadanos les ponen un atril. Y de pronto el que tenía en segundo lugar y el último que está en noveno, décimo y el último de la lista, de pronto en un atril cambian las cosas. Porque la virtud es del conocimiento. Por eso digo, la política no es edad biológica, es sabiduría mental, señor ingeniero. Por supuesto, es que esa renovación de la que hablamos no tiene que ver necesariamente con la edad, tiene que ver con las ideas. Hay muchas generaciones que desafortunadamente no han podido darle su contingente a Loja porque fueron relegadas del poder público. En mucha de esa gente hay una reserva moral que a nosotros nos interesa. Pero yo creo que precisamente lo que usted decía es lo que ha sucedido con Renovación Democrática. Yo le comentaba que en octubre del 2017 nosotros aparecíamos séptimo. Hemos visto crecer el movimiento de ustedes. Hoy estamos en un segundo lugar, incluso algunos nos ubican en tercero. Para nosotros eso ya es una victoria, porque estamos seguros que para el día de la elección nosotros vamos a ganar. Y estamos seguros de ellos no solamente por el avance, estamos seguros de ello porque hay un proyecto, porque en los debates, porque lo que estamos conversando con la gente, a la gente les gusta nuestra propuesta, les gustan las ideas que les venimos planteando, porque precisamente son construidas con ellos. Y en segundo término, yo creo que hay algo fundamental que Loja no puede olvidarse, es el hecho de que esta ruptura de esas fuerzas no solamente que representa un reto histórico, sino que representa un reto económico. Loja no puede seguir siendo la provincia más cara del país. Imposible. 3 medios nacionales, El Expreso, El Comercio y El Universo, daban cuenta de que Loja, dizque salían ahí algunas tablas y algunos cuadros, es la ciudad más cara del país. También sacaban datos de provincia y Loja terminaba siendo la provincia más cara del país. Eso no es resultado del Espíritu Santo, no es resultado de las fuerzas del mercado, esa idea abstracta en la que algunos todavía creen. Es resultado de decisiones políticas. Es de nuestros gobiernos que fueron ineficaces. El precio de la tierra, la falta de apoyo a la productividad, la falta de empleo, esas son las causas que precisamente se reflejan en esa noticia nacional. Hacia eso hay que cambiar, hacia eso hay que invitarle a la gente a reflexionar. Y yo estoy seguro de que el pueblo llano, con el que conversamos a diario, tiene bastante clara la película. Y por eso es que por mucho que ellos intenten vender un cuento de que están primeros en las encuestas, por mucho que ellos intenten decirnos que tienen todo el dinero y el aparataje para hacer una campaña, por mucho que ellos intenten vendernos miedos, la gente les perdió el miedo. Y esa pérdida del miedo va a hacer que precisamente se rebele con libertad, con rebeldía, con solidaridad y con humanismo, que es lo que pienso yo que va a ser la lógica y la égida, la bandera de lucha
con la que nosotros vamos a destronar a esas viejas estructuras políticas y obviamente tratar de plantear para las futuras generaciones un derrotero distinto. Muy bien, señor ingeniero, yo le quiero agradecer y justificando un asunto netamente personal. Algunos radioescuchas van a decir que la entrevista se fundamentó en un apoyo hacia usted. No, en ningún momento. Lo que me indigna es de que la dignidad política de Loja se la quiera rifar al mejor postor, y eso no lo vamos a permitir. En este caso, como ciudadano, no lo voy a permitir. Si tengo que criticar y enfrentar duramente a aquellos que manifiestan que los séptimos y los octavos no pueden ser la dinámica de un derrotero diferente, está totalmente equivocado. Hay que decirlo con nombres y apellidos y enfrentar aquellas palabras de la opresión para que venga la libertad. Finalmente, usted subió un documento del patronato municipal, señor ingeniero. Sí, justamente la noche de ayer nosotros subíamos un documento del patronato municipal en el que entiendo que se cierra una de las cuentas que había aperturado la anterior administración. Habían querido convertir al patronato en una especie de caja chica y de hecho así funcionó durante mucho tiempo. ¿En qué sentido de caja chica? ¿Para qué? Caja chica en el sentido de que había un manejo dispendioso de los recursos. Ahí se hacía muchas cosas que nosotros en su tiempo denunciamos y que afortunadamente hoy la alcaldesa entiendo que se ha dado cuenta de ese tipo de manejos. Ayer ordenó cerrar una de esas cuentas. También quiero darle una noticia muy importante para ustedes y para la ciudadanía. El día 15 y 16 va a venir una misión técnica de CAF. CAF va a hacer un informe completo respecto al tema del proyecto Regenerar. Así que ojalá ustedes como medio de comunicación pudieran entrevistar a esa misión técnica de CAF, porque seguramente para el 16 de noviembre, a 2 días de las fiestas de independencia, de anexión al movimiento independentista americano, vamos a tener ahí algunas sorpresas. Yo nada más les conmino porque yo creo que es una oportunidad muy interesante para Loja, para clarificar lo que ha sucedido en primer término en el patronato municipal, donde ya hay serias observaciones de la Contraloría, y en segundo término clarificar lo que ha venido sucediendo respecto al proyecto Regenerar. Justamente ayer compartí estos documentos con la abogada Carla Swing. Entendemos que ella también va a dar seguimiento con un grupo de concejales y ojalá Loja pueda tener alguna claridad luego de esta época de oscurantismo en donde prácticamente no se tenía acceso a informes técnicos. Y ojalá esta definición de CAF no solamente sea una reunión con la gente del municipio, sino que pueda atender muchas de las inquietudes que ya tenemos los ciudadanos. Sí, señor ingeniero, el tema es Regenerar, dejémoslo un ladito, pero el tema de la cuenta dispendiosa, ¿cómo es eso? O sea, no le entendí qué es lo que me quiso decir, para poder entender y comprender sus palabras, señor ingeniero. Recuerde usted que en primer término se debatió a nivel nacional. El propio Rafael Correa decía que debían desaparecer los patronatos. Así sucedió en prácticamente todo el país. Pero en Loja vino el exalcalde y volvió a revivir el patronato, que es una figura bastante colonial. Pero no solamente eso, sino que creó una cuarta parte, una de las tantas cuentas, una cuenta aparte en donde podían darle un uso a muchos de esos recursos. Uso que ha sido observado por la Contraloría y que afortunadamente la alcaldesa Pineda ha tomado la decisión en días anteriores de cerrar esa cuenta. Pero cuenta aparte, ¿para qué? ¿Y qué recursos se depositaban? Por eso le decía gastos, gastos que no estaban proformados, un manejo poco claro de los recursos públicos. Allí se cogía como que fuese una caja chica. O sea, cuenta abierta para los gastos. En otras palabras, se cogía como que era billetera de uno. Exactamente, como que era billetera propia. Esa es la modalidad de gastos que tuvo la anterior administración. O sea, gastos reservados tenía el patronato. Por supuesto. Y afortunadamente se ha terminado y nosotros en su tiempo lo daremos a conocer. Hay un par de informes bastante claros de la Contraloría, porque ahí hubieron cosas... O sea, ya están fiscalizando esa cuenta. Sí, por supuesto, porque hay cosas reservados, como por ejemplo las remodelaciones de las piscinas, las compras que se hicieron para la remodelación del patronato, hay temas como la compra de medicinas que han sido observadas y que en su determinado momento... A través de estos gastos reservados. Organismos de control tendrán que determinarlo. ¿Y estos gastos reservados, señor ingeniero, no sabe cuánto más o menos manejaba esta cuenta? No tengo el dato exacto, pero se lo ofrezco para una próxima oportunidad. Pero son recursos bastante importantes con los que yo creo que se hubiera podido hacer mucho trabajo social.
lo que se gastaron en la remodelación de piscinas, lo que se gastaron, por ejemplo, en muchos de estos eventos, viajes, etcétera, es algo que tendrá que clarificarse y que seguramente vamos a buscar clarificar en la próxima administración. Ingeniero, muchas gracias por haber estado en Prensa Radio. Gracias a usted. Vamos a ir a una pausa comercial y retornamos con más informaciones. Este es su noticiero. Prensa Radial.